Hola, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos una vez más. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Pablo Ávila. Muchas gracias, Juan Pablo, por aceptar nuestra invitación y por regalarnos este espacio. Y nos gustaría que comenzáramos eh, hablando un poco sobre ti, que nos cuentes un poco sobre ti, a qué te dedicas, cuál es tu énfasis, qué es lo que te gusta hacer. Bueno, Cami, muchas gracias por esta invitación. Yo soy Juan Pablo Ávila, yo soy estudiante de medicina de 11º semestre en la Universidad del Rosario. Actualmente estoy haciendo el internado en la Fundación Cardioinfantil, el internado obligatorio que dura 6 meses. Y me he dedicado casi todo mi pregrado, sobre todo a tres cosas enfocadas a un solo campo que es la neurociencia. Entonces he procurado hacer docencia en neurociencia, hacer investigación en neurociencia y adquirir toda la experiencia posible en este campo. Quiere Juan Pablo, desde ese punto ya muy interesante. Yo creo que en este punto en el que estamos, a todos nuestros compañeros y a mí, nos interesa saber muchísimo sobre ese aspecto de la investigación. Espero que podamos profundizar más adelante en ese tema y también sobre la neurociencia. O sea, eres un referente para muchos en la universidad y me imagino que en muchos otros lugares y es increíble que podamos tener este espacio. Entonces, una pregunta que quiero saber es que quiero hacer, perdón, es, ¿sientes que el hecho de haberte enfocado, me imagino que desde tan temprano en la carrera, en neurología, hace que de pronto hayas como dejado o descuidado algunas otras? ¿O sientes que siempre fue, bueno, fortalezco esto, pero siempre parejo con todo? Bueno, es una pregunta muy interesante, Cam, porque evidentemente, pese a nuestras pasiones personales, cada uno de nosotros va a obtener después de 6 años el título de médico general. Esa es una reflexión que me he planteado mucho, especialmente durante los últimos meses que empecé el internado, porque evidentemente después de haber hecho muchas rotaciones en neuro y haber dedicado un año a investigación en neuro, pues definitivamente hay muchas cosas en medicina que jamás vi. Yo jamás roté por urología, por ejemplo, ¿cierto? Entonces hay cosas que como médico general definitivamente uno tiene que saber y uno tiene que, por supuesto, procurar adquirir mucha experiencia en los campos que uno le gustan, pero no dejar de lado pues las cosas importantes para ser médicos generales. En mi caso particular, entonces, pues el internado es quizás mi última oportunidad para tratar de adquirir esas competencias que voy a necesitar eventualmente como médico. Perfecto, Juan Pablo. Y yo tengo una pregunta, digamos, ¿de dónde viene ese gusto por la neurología? Bueno, el cerebro es una cosa apasionante y espero que sea una pasión que ustedes estén descubriendo ahorita en este momento de sus carreras. Pero no fue algo que siempre hubiera tenido claro cuando yo estaba en primer, segundo semestre. De hecho, yo quería ser cirujano cardiovascular. Ese era el sueño, ser cirujano cardiovascular. Sin embargo, cuando llegué a tercer semestre y vi la asignatura de sistema nervioso de neurociencia, yo recuerdo que me empezó a ir muy, muy bien, pero fantásticamente, y evidentemente eso pues a mí me ponía muy contento. Y quizás uno podría decir, no, es que le fue bien porque no, es que lo lleva en la sangre, es que la neurociencia es lo suyo. Pero realmente el motivo por el que empecé a tener tanto éxito en este campo es porque me gustaba mucho, porque me apasionaba, y eso pues nos da quizás uno de los mayores pilares del aprendizaje, que es la motivación. El aprendizaje con motivación es un aprendizaje muy, muy efectivo, así que pues cuando me encontré con este campo de la medicina me enamoré totalmente, y desde entonces pues eh, es lo que quiero hacer con mi vida. ¿De dónde viene? Bueno, desde el colegio habían varias cosas que me interesaban del cerebro. Incluso consideré estudiar psicología porque me parecía fascinante la conducta humana y fenómenos como la memoria, como los recuerdos, como los sueños y la conciencia. Pero cuando entré a primer semestre, pues la emoción de estudiar medicina y de ver otras cosas hizo que empezara a considerar pues la cirugía, ¿cierto? La cirugía es algo muy popular entre los estudiantes de medicina cuando somos pequeños, y pues ese era el plan, quería ser cirujano cardiovascular, hasta que me encontré con la neurociencia. Ahora iniciando, sí, con las preguntas que tenemos establecidas, queremos saber un poco cómo eras en el colegio. Bueno, yo era un poco nómada porque mi papá fue militar, entonces yo cada año cambiaba de colegio, cambiaba de ciudad. Esta vida nómada la mantuve más o menos hasta que llegué a décimo de bachillerato. En ese entonces trasladaron a mi papá a Bogotá.
Recuerdo que en ese entonces yo tenía dos opciones de colegio, uno el bachillerato patria, dado que mi papá era militar y pues el bachillerato patria era el colegio para los hijos de los militares, y la otra opción era el colegio donde estudió pues toda mi familia, se llama el Gimnasio Campestre Epchalón, que aquí en Bogotá, bueno, yo queda en Guaymaral. Entonces yo tengo mucha admiración por mis primos, los quiero mucho, mis primos mayores. En ese entonces mi primo acababa de terminar ingeniería en la Javeriana, mi prima psicología en el Bosque, habían salido de ese colegio y yo dije, bueno, yo voy a estudiar donde mis primos estudiaron porque quiero ser pues igual de bueno que ellos. En el colegio era juicioso, recuerdo que se me facilitaba mucho pues adquirir buenas notas, pensé que iba a ser así la universidad, pero me di cuenta de que cuando uno es el mejor en el colegio llega a la universidad, hay otros 100 que eran los mejores en el colegio y pues es un ritmo diferente, ¿cierto? Y es un ritmo con el que uno se choca, especialmente los primeros semestres, cuando uno descubre métodos de estudio y empieza a desarrollar ciertas habilidades blandas para aprender y sobre todo para aprender cosas que tienen tanta extensión, tanta información como lo es medicina. Vale, Juan Pablo, y hace poco nos mencionaste que pues pensaste en estudiar psicología por lo del comportamiento humano y demás, pero particularmente, ¿por qué medicina? Cuando yo estaba en 11, yo creo que pasé por unas 10 carreras, me gustaba de todo. Tenía una muy fuerte inclinación hacia el arte, sobre todo hacia la literatura. Quería ser escritor, pero me gustaba también la ciencia, entonces dije de pronto una ingeniería y estaba en eso, más o menos descubriendo pues qué era lo que quería hacer con mi vida cuando olvidé hacer el servicio social. Entonces ya todos mis compañeros tenían pues el servicio social listo y yo, mi mamá me dijo, hijo, te encontré una plaza para que hagas el servicio social en la Cruz Roja. Yo dije, listo, listo, mamá. Entonces en la Cruz Roja uno lo entrenan en ciertas cosas básicas, como hacer RCP, atención a víctimas en desastres, curación de heridas, cosas muy básicas. Y luego de mi entrenamiento, mi trabajo era ser bibliotecario. Entonces mi trabajo era organizar todos los libros de la Cruz Roja en orden alfabético, por año. Y cuando yo terminaba de trabajar, pues tenía todos estos libros a mi disposición y bueno, pues voy a empezar a leer. Entonces me acuerdo que en mi segundo día de trabajo me prendí los huesos de la mano, del carpo. Al siguiente día me puse a leer una cosa de fisiología y pues era bastante interesante. No obstante, el día puntual en el que decidí estudiar medicina fue cuando yo tenía 17 años, estaba en la ruta acá en Bogotá que me llevaba al colegio y mi monitora, la monitora de la ruta, abrió la puerta y cayó al piso, muchachos. Entonces se cayó al piso. La escena pues que uno veía en ese momento era a esta señora pues ya adulta mayor haciendo así, la cajita de dientes le salió volando, se pegó en la cabeza y empezó a sangrar, entonces tuvo una crisis epiléptica, perdió la conciencia, perdió tono postural, se cayó, se pegó en la cabeza y tuvo un trauma encefálico y pues la escena era sí, bastante alarmante y todos los niños chiquitos, ¡ah, por Dios! Y se ponen a llorar. Entonces mi hermana me dijo, haz algo, haz algo. Y por el entrenamiento de la Cruz Roja, pues hice lo que me enseñaron, ¿cierto? Contar el tiempo de la crisis, hacer presión sobre la herida abierta en la cabeza, activar el sistema de emergencias. Y bueno, hice todo lo que me enseñaron, llegó la ambulancia y entonces sentí pues una cosa así como de, wow, esto es impresionante. Es muy chévere cuando uno sabe cosas y esas cosas que sabe uno los puede aplicar para ayudar a alguien más. Entonces fue ese día que yo dije, no, lo mío es la medicina. Lo mío definitivamente es la medicina. Fue en abril del 2013, hace ya 8 años. En ese proceso de elegir universidad, ¿a cuáles te presentaste y por qué decidiste estudiar en el Rosario? Bueno, yo en ese momento me presenté a 3 universidades. Me presenté a la Universidad de los Andes, a la Universidad del Rosario y a la Universidad Javeriana. ¿Por qué? Porque en ese momento me dejaba llevar mucho pues de los rankings y todas esas vainas y entonces no, es que el Rosario, es que la Javeriana. Entonces me presenté a esas 3 y no pasé ni en los Andes ni en la Javeriana. Entonces pasé al Rosario y dije, bueno, voy a estudiar acá. Fue en ese momento pues la opción que tenía y dije, vamos a hacerle de una. Luego, cuando ya estaba en la universidad, inicialmente yo era de las primeras, soy de las primeras generaciones del nuevo pensum, así que me sentía muy perdido. Sentía que era mucha información, muchas cosas, que tal vez llegué a preguntarme, oiga, ¿será que la medicina sí es lo mío? Fue en primer, segundo semestre. Y entonces, en medio de eso, bueno, llegué al tercer semestre, donde descubrí pues una gran pasión hacia las neurociencias, pero además conseguí un trabajo
en un área de la universidad que se llama la unidad promocional. Creo que ya no se llama así, pero son estos muchachos que iban a los colegios, hacían recorridos, y durante ese trabajo tuve que, pues, que aprenderme todo sobre todas las carreras, sobre la historia del Rosario, y pues, a enamorarme mucho de la universidad. Amo con bastante fervor a la Universidad del Rosario. Con eso que tú nos acabas de mencionar hace poco de, pues, de que el cambio desde el colegio con lo de las calificaciones y demás es un cambio significativo cuando uno entra a la universidad. ¿Cómo manejaste esto de estudiar? O sea, tu método de estudio, ¿cómo cambió desde semestre 1 hasta pues el que estás cursando en este momento? Lo que pasa es que nosotros nos inculcan una especie de competitividad desde el momento en que nos presentamos a las universidades. Nos dicen, vean, se presentan 1000 y pasan 100. Y entonces uno de medicina, hay 100 en el semestre, pero solo los mejores promedios escogen tal rotación. O solo los mejores promedios hacen tutores pares. Y luego unos médicos, y entonces de 4000 médicos que se gradúan, entran a la residencia 500. Entonces uno empieza a crecer en esta cultura de competitividad, y eso hace que uno se compare con otros. Y es quizás el primer gran error. Empezar a ver, bueno, yo saqué tanto, pero no sé cuánto sacó tal persona. ¿Cierto? Y uno empieza a compararse, y uno empieza a pensar más en las notas y en una serie de cosas, pues que finalmente, así suene muy cliché, no son el objetivo pues de uno al estudiar. Cuando yo entré a primer semestre, yo mantuve el método de estudio que yo tenía en el colegio, y era, yo leía, se me quedaba, me iba bien en los exámenes. Así que recuerdo el primer parcial de biociencias, que de hecho fue el primer parcial que hicieron en biociencias, porque antes de eso biociencias se calificaba con rúbricas. Entonces a mi semestre dije, bueno, vamos a hacerle un examen por primera vez a estos muchachos. Y yo hice exactamente lo mismo que hacía en el colegio, mi método pues de estudio, que nunca me fallaba. Y en el primer examen de biociencias me saqué 3.1. Yo dije, oh por Dios, ¿qué es esto? Sí, empecé a darme cuenta de que la universidad no era igual que el colegio. Y además cometí el segundo error, y fue, bueno, ¿y cómo le fue a los demás? Entonces, no, tal persona sacó 4. No, algo estoy haciendo mal. Y ya de antemano, pues eso es un error. Conservé el método de estudio de lectura y hacer resúmenes y la memoria más o menos hasta tercer semestre, y a partir de tercer semestre pues empecé a encontrar mi propia forma de aprender, y pues es un paso a paso. Me acuerdo que lo primero que hacía era pues memorizar, ¿cierto? Entonces vamos a memorizarnos las áreas de Brodmann del cerebro. Luego de eso, la idea es que uno entienda las cosas. Entonces, más que memorizarlo, pues empezar a comprenderlo, a de verdad desglosar todo ese discurso que uno se está aprendiendo de memoria. Un tercer paso es empezar a hacer relaciones entre lo que yo estoy aprendiendo y otras cosas, otros conocimientos que tengo, cómo yo puedo relacionar algo con lo otro. Y finalmente, y el último paso quizás para aprender algo, es aplicarlo. Y es que de verdad cuando uno aplica un conocimiento, un contexto dado, pues es una muestra grande de que uno cumplió el objetivo de aprender eso. Particularmente la docencia a mí me parece, pues quizás tal vez un paso más allá de aprendizaje, porque cuando uno enseña cosas, uno está haciendo todo ese recorrido de saberlo, de comprenderlo, de relacionarlo, de aplicarlo, y da un pasito más allá, que es contarle al otro, contarle el chisme al otro de, mira, el corazón es esto, el ciclo de Krebs es tal cosa. Entonces, pues fue un método de estudio que fui desarrollando después de muchas embarradas, después de muchos errores. Como les dije, pensar en las notas, compararse con los demás, pero pues eventualmente encontré pues mi ritmo de estudio, y pues son cosas que quisiera contarles, sobre todo a los estudiantes que están empezando con ustedes, para que encuentren su propio método de estudio, para que vean si son más visuales, si son más auditivos, si de pronto les sirve hacer dibujos, si les sirve escribir. Pues es la forma en la que nuestro cerebro aprende, es algo fascinante realmente. Ahorita tocaste el tema de los rankings y nos gustaría que pudieras profundizar un poco en eso. ¿Cómo concibes ese tema hoy por hoy? Bueno, yo era muy, muy fan de estas listas, de esos listados pues, de puestos. Incluso pues muy orgulloso de que el Rosario empezara a aparecer en el ranking by subject de la QS en medicina. Cuando yo me presenté al Rosario, el Rosario estaba de tercer lugar en el país, en un ranking que se hizo a nivel nacional. Ahora no sé bajo qué parámetros. Estaba la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes y la Universidad del Rosario.
Entonces durante mucho tiempo yo fui muy fan de esto y también pues muy orgulloso de la Universidad del Rosario, pero no fue sino hasta que empecé a rotar con compañeros de otras universidades, a conocer otros hospitales, otras escuelas, que me di cuenta de que la verdad esos rankings, aunque son muy valiosos y evalúan cosas muy interesantes como el nivel de investigación, los hospitales, la reputación académica, son cosas muy valiosas, finalmente no deben ser el eje central al momento de tomar una decisión como lo es dónde quiero estudiar, dónde quiero formar. Pienso que eso responde más a una cuestión de afinidad. Yo soy afín a la forma en la que esta universidad enseña las cosas, yo soy afín al perfil del egresado de esta universidad, yo soy afín quizás a los centros de práctica, pero es una decisión pues que es mucho más compleja que solo ver cuáles son las 5 universidades que aparecen en el ranking y ya, vamos a presentar a esas. Y volviendo a lo que estamos mencionando de la universidad, ¿qué profesor admiras de la universidad? Muchos profesores. En primer semestre, la doctora Lilia del Riesgo, pues fue mi profesora favorita, pero entonces luego llegué a segundo fisiología y el doctor Michel me impresionó mucho, me gustaba mucho, por ejemplo, que se aprendiera los nombres de todos. Entonces fue algo que, por ejemplo, me copié. Uno empieza a hacer eso, uno empieza a coger cosas buenas pues, de las personas que uno admira y empieza a aplicarlas en el día a día. Y luego en tercer semestre, definitivamente mi profesor favorito fue un doctor que ustedes no conocen en este momento porque fue a hacer un doctorado en neurociencia, pero se llama Alejandro Velázquez, mi profesor de neuroanatomía, y que pues además de ser un muy buen profesor, enfocó mucho lo que yo quería hacer con el resto de mi vida. Pero a lo largo de la carrera pues uno va encontrando muchas personas muy inspiradoras y pues lo ideal es aprender un poquito de cada uno, poder pensar, oiga, yo me proyecto así, ese es el tipo de médico, ese es el tipo de profesor en el que yo quisiera convertir. Entonces es chévere tener héroes. Ahora, nos gustaría saber qué ha sido lo mejor y lo peor de la carrera. Bueno, yo siento que la medicina es un escenario donde uno vive experiencias humanas muy profundas. Los pacientes, a saber que uno puede ayudar a la gente, esos contactos humanos profundos, pues a uno lo marcan y uno siente que lo que uno está haciendo tiene sentido. Entonces es algo muy bonito, precisamente lo que yo les contaba que pasó con mi monitor. Uno sabe algo y uno sabe cómo ayudar a esa persona y eso es chévere. Entonces uno va conociendo pacientes y va llevando casos que uno lo marcan de por vida, cosas buenas y malas, pacientes a los que les va bien y pacientes a los que no les va tan bien, pero son cosas que uno lo inspiran y alimentan esta pasión pues que hace que hagamos lo que hagamos. Pero precisamente este discurso pues romántico de la pasión, de la entrega, también es un arma de doble filo porque después de todo lo que hacemos es un trabajo, pues nos está formando para trabajar en algo, pero no debe ser el centro de nuestras vidas. Entonces siento que particularmente con nosotros los estudiantes de medicina pasa eso, y es que la medicina se vuelve una obsesión. Entonces uno ve a estudiantes de otras carreras y sí, vea, yo estudio tal cosa y ya, es una dimensión más de mi vida. Pero nosotros podemos llegar a obsesionarnos mucho y la medicina y el parcial y las cosas, y luego uno llega a clínicas, entonces la lista y los pacientes y eso definitivamente está mal. Uno tiene que entender que la medicina es una parte de la vida, pero no puede ser el centro de todo y, y es más que necesario usar nuestro tiempo en otras cosas, tener otros hobbies, sacar tiempo para la familia, para los amigos, para aprender de otras cosas. Entonces, lo bueno es una carrera muy bonita y permite que uno tenga experiencias vitales que quizás personas en otras áreas del conocimiento no van a tener, pero asimismo es muy absorbente. Entonces es muy absorbente y puede empezar a afectarlo a uno psicológicamente. Entonces, bueno, eso es lo que pienso. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido tu materia o tema favorito y menos favorito? Yo pienso que uno va encontrando gustos y afinidades de a poquitos. En primer semestre me gustó mucho, por ejemplo, la bioquímica, pero la biología celular y molecular no tanto. En segundo semestre me gustó mucho la fisiología, pero la microbiología no tanto. En clínicas, por ejemplo, me gustó mucho la cirugía y la medicina interna, pero la ginecobstetricia no tanto. Mi tema o mi área favorita, pues, sin sonar redundante, es neuro. Es un área que me gusta mucho, es un área a la que quiero dedicarme. Mi área menos favorita,
Bueno, ese es un planteamiento que estoy tratando de cambiar precisamente por lo que escuchamos al principio y es que somos médicos, ¿no? Y los médicos tenemos que tener ciertas competencias básicas, así que decir, no, es que esto no me gusta, es que esto no sirve, pues es un discurso que vale la pena cambiar y replantearse. Gracias, Juan Pablo. ¿Qué ocurre con Gineco? Cada vez que escucho Gineco, o lo aman o lo odian, pero más que todo es hacia el otro lado. Bueno, ustedes se van a dar cuenta de que hay especialidades que llevan un ritmo de vida diferente a otras. Entonces, usualmente las quirúrgicas tienen un ritmo de vida mucho más difícil que quizás las clínicas. Y dentro de las clínicas también hay especialidades pues diferentes a otras. Entonces, por ejemplo, un médico que no haga turnos, como un dermatólogo. Entonces, el dermatólogo no hace turnos, es un ritmo de vida diferente al internista que quizás hace turnos en urgencias. El cirujano general, el ginecobstetra, el ortopedista, todas estas especialidades quirúrgicas requieren pues que uno esté muy pendiente de los pacientes, que la cirugía, que el turno de 12 horas, y pues eso cansa. Somos humanos, nos cansamos, nos estresamos. Particularmente la ginecobstetricia es una especialidad donde siempre hay pacientes, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita en la pandemia, quizás en ortopedia o en cirugía, no vamos a operar cosas que no sean vitales. Entonces llega el paciente, oiga, no, lo suyo puede verse por consulta externa, vamos a la casa. Pero pues la ginecobstetricia de hecho, es uno de los indicadores de desarrollo de un país. La mortalidad materno-infantil nos dice que también o mal está un país en salud y en desarrollo, porque pues atender a las maternas, a las gestantes es un aspecto muy importante y siempre van a haber maternas, siempre van a haber gestantes. Entonces es una rotación difícil, siempre hay pacientes, siempre hay cosas por hacer. Nunca tuve un turno donde uno se pudiera ir a dormir. Entonces, quizás es por eso que uno puede llegar a desarrollar o mucho amor por eso o un poquito de pereza porque pues es muy bonito, pero pues también es muy desgastante. Con respecto a esto que acabas de hablar de los turnos y demás, ¿qué tan duro, qué tan difícil es este paso de básicas a clínicas y pues en general? Bueno, eso depende mucho de los centros de la rotación y de la rotación en sí misma. Entonces, uno en básicas está acostumbrado a una gran cantidad de contenido académico. Digamos, ese es el gran reto de básicas, es mucha información, yo tengo que estudiar mucho. Y en clínicas, aunque el reto académico continúa, ahora aparece un reto adicional, y es la parte asistencial. Entonces, es llegar, es saber cómo se evoluciona un paciente, saber cómo se responde una interconsulta, es saber que si yo imprimo esto, que lo tengo que llevar acá. Entonces, además de la parte académica, porque uno tiene que seguir estudiando, uno tiene que seguir aprendiendo, pues aparece el reto asistencial. En mi primer día de clínicas, fue en mi rotación de cirugía general, y mi primer día fue turno. Así que obviamente yo no daba la emoción, yo estaba de turno en cirugía general, llegó un paciente con una apendicitis, y entré a salas y me dejaron cerrar, entonces claro, uno dice qué emoción, qué chévere, ¿cierto? Seguí las 12 horas derecho, pero no hay ningún problema. Pero ya el segundo, tercer mes de uno seguir así, pues uno se empieza a cansar. Asimismo, pues los centros de rotación son diferentes, entonces quizás hay hospitales donde la carga asistencial es mayor que la académica, y bueno, no vamos a revisar tanto tema, pero hagan, intuben, suturen, o hospitales donde dicen, bueno, ustedes acá no nos interesa que hagan notas, pero tienen que estudiar mucho. Entonces, pues idealmente debería haber un balance entre lo que estamos aprendiendo y lo que estamos aprendiendo a hacer. ¿Medi o cardio? ¿Y por qué? Yo hice séptimo semestre en la Fundación Cardioinfantil, básicamente porque me quedaba al lado de la casa. Cuando yo llegué a clínicas, pues fue precisamente cuando se hizo este convenio con la Fundación Cardioinfantil. Yo estaba muy emocionado por llegar a Medellín. Me encantaba Medellín. Cuando estaban básicas, incluso yo me pegaba pues a los doctores de neurocirugía porque me gustaba mucho ir y aprender. Pero cuando se hizo el convenio, recuerdo que yo fui a la cardioinfantil por algún evento, alguna cosa, y me gustó mucho. Me pareció muy chévere, me quedaba al lado de la casa. Entonces en ese momento de mi vida yo dije, voy a escoger la cardioinfantil para séptimo semestre. En octavo semestre me dieron un consejo. El consejo fue, hombre, no se case con un solo hospital. Entre más hospitales usted conozca, entre más servicios usted conozca, pues más herramientas va a adquirir para ser un buen médico. Entonces, la idea es tratar de rotar en muchos sitios y no casarse con un hospital. Evidentemente hay ventajas en cada uno de los centros de práctica que tenemos nosotros en la Universidad del Rosario o nuestros compañeros de otras universidades,
quizás un factor determinante es precisamente la especialidad a la que yo quisiera dedicar, porque rotar en un servicio y que los profes lo conozcan a uno y vean que uno hace cosas y que uno está interesado, pues es algo bueno, y si de pronto uno quiere ser un cirujano general de la Universidad del Rosario y sabe que el programa de cirugía general del Rosario está en MEDI, pues eventualmente ir a rotar en cirugía general en MEDI es algo valioso. Pero pues sí, es mejor rotar en muchos sitios, es mejor conocer muchos servicios y muchos centros de práctica. Y de varias complejidades. También, claro, tanto la Fundación Cardioinfantil como el Hospital Universitario Mayor son hospitales de altísima complejidad y quizás ese no va a ser el día a día de todos los que nos graduemos. Entonces yo voy a un rural y estoy acostumbrado a interconsultar al especialista, a tener ciertos recursos, a que tengo el hemograma de última generación, a que tengo el TAC. Y bueno, la medicina en Colombia no siempre es así, entonces también rotar en sitios de varios niveles de complejidad es algo valioso. Vale, te iba a preguntar, digamos, como para no hablar solo de neuro y darle la vuelta como a lo mismo, ¿o alguna rotación que te hiciera pensar como, wow, ¿será que me estoy cerrando mucho a neuro? Esto también me gusta mucho, me parece muy interesante. Me pasó en cada rotación, Cristian, en cada rotación a la que yo llegaba, excepto gineco, me gustaba mucho. Entonces cuando yo llegué a cirugía general dije, esto es fantástico, esto es muy chévere. Luego pasé a medicina interna y dije, por Dios, eso también me gusta mucho. En anestesiología, quizás no consideré ser anestesiólogo, pero me empezó a gustar mucho el cuidado crítico. Entonces, de hecho, cerrarse a una sola área del conocimiento no es buena idea. Uno tiene que estar abierto a aprender mucho, a llegar a una rotación y decir, oiga, ¿cómo sería si yo me dedicara a esto? Y meterle la ficha y gozarse todas las rotaciones. Claro, eventualmente yo siempre volví a lo mismo y es, yo quiero dedicarme a neuro, pero bueno, quizás quisiera coger elementos de ciertas cosas y pues ese fue un ejercicio muy valioso. De hecho, por ejemplo, rotar en medicina interna y descubrir que me gusta mucho el paciente crítico hizo que descubriera una rama de la neurología y la neurocirugía que se llama el cuidado neurocrítico. Pero pues eso lo descubrí fue porque me gustó el paciente crítico de medicina interna. Me gustó pasar por cirugía general y adquirir habilidad quirúrgica. Me gustó pasar por ortopedia y tal vez descubrir otras cosas diferentes. Vale, ¿y por qué en particular neurocirugía? Claramente neuro, y además estando investigando neuros, hay ramas infinitas. ¿Por qué en particular neurocirugía y cómo es para ti, digamos, ese hecho de ser presidente del grupo de interés de neurocirugía? Digamos, todos estos logros que has logrado. Eso suena mal, pero bueno. Pues mira que usualmente uno se va haciendo varias preguntas a lo largo del pregrado. Quizás la pregunta más grande es, ¿yo soy clínico o soy quirúrgico? ¿Cierto? Quizás muchos de ustedes ya sospechan quizás qué les va a gustar, aunque eso cambia mucho cuando llegan a clínicas, pero a mí particularmente siempre me gustaron las dos. Entonces cuando me enamoré pues de estar al conocimiento que es neuro, me gustaban las dos, me gustaba la neurología, me gustaba la neurocirugía, yo no tenía muy claro qué cosas hacía cada uno de estos especialistas, incluso llevamos a ver qué hace un psiquiatra, que también tiene que ver con el cerebro, qué hace un neurocientífico, me gustaban muchas cosas. A lo largo del pregrado, pues roté por neurología, roté por neurocirugía y cada vez que tenía una rotación yo decía, esto es lo mío. Yo roté por neurología y dije, esto me encanta, voy a ser neurólogo. Roté por neurocirugía, no, yo voy a ser neurocirujano. Roté por psiquiatría y no, nunca me dije voy a ser psiquiatra, pero pues finalmente el motivo por el que me dije a mí mismo como plan de vida me gustaría ser neurocirujano, que en cualquier caso es eso, ¿no? Es un plan y podría cambiar, podría ser médico familiar, por ejemplo, no sabemos, pero el motivo por el que escogí pues la neurocirugía como plan de vida fue por un caso en particular y tal vez vayan viendo eso y es que hay casos y circunstancias que los tocan y los inspiran a tomar decisiones. En mi caso, yo estaba rotando por neurocirugía, eso fue en octavo semestre, y mi familia me llamó y me dijo que mi primita tenía pues, estaba mal, que estaba crítica, que convulsionó y se la llevaron a la UCI. Y finalmente el diagnóstico de ella fue una lesión pues, oncológica neoplásica primaria infratentorial del tallo cerebral. Y ese caso pues a mí me tocó mucho, era una persona cercana, me acuerdo que empecé a leer mucho del tema, que empecé a hacer cosas, me aceptaron en una rotación de neurocirugía pediátrica y lo único que yo quería era llegar allá y decirle a los doctores, veas que este es el caso de mi prima, yo quiero saber qué se puede hacer. Y desgraciadamente mi primita falleció en abril del año pasado. Entonces
Entonces yo me acuerdo que yo dije, pucha, qué duro, qué triste, pero pues yo quiero aprender que se podría hacer diferente, o quizás, aunque no haya solución, pues al menos acompañar este tipo de pacientes, y me dije, yo quiero ser neurocirujano, quiero hacer eso, y quiero dedicarme pues a los niños. Entonces, insisto, es un plan de vida, un planteamiento que me hago, pero pues los planes cambian. Qué fuerte eso. Gracias por compartir esa historia, Juan Pablo, y lamentamos tu pérdida. Em, Nos gustaría saber si pudieras estar en un semestre toda la vida, ¿cuál sería ese? Si pudiera estar en un semestre toda la vida, creo que la respuesta a esa pregunta es un poco ambivalente. Séptimo semestre fue un semestre maravilloso. En nuestra universidad particularmente teníamos una amalgama rara en clínicas porque tradicionalmente clínicas empiezan quinto, quizás sexto semestre. Se hace una diferencia clara entre qué es medicina interna en sexto, qué es pediatría en séptimo, en octavo puede ser cirugía o gineco. Entonces, más o menos uno ve una especialidad grande por semestre, pero pues la forma en la que nos formamos, valga la redundancia, los médicos rosaristas, es diferente porque es un pensum en espiral. Entonces nosotros vamos viendo ciertas cosas y luego vamos profundizando más adelante, y por eso es que nosotros en séptimo semestre vemos ambas cosas, vemos medicina interna y vemos cirugía general, con la intención de aprender las bases y luego de eso, pues, eventualmente, dependiendo de la profundización que nos juega, pues, aprender otras cosas. Pero, pues, medicina interna y cirugía general son, pues, unas especialidades muy bonitas. Fui muy feliz en séptimo semestre, lo disfruté mucho, aunque también, pues, es pesado. Y si pudiera volver a repetir un semestre, séptimo semestre, pues, me parece una muy buena opción. Vale, y para cerrar esta parte de medicina y darle inicio a la siguiente, ¿qué es para ti un buen médico? El médico es una combinación de muchas cosas. El médico es un científico, la medicina es una ciencia, la medicina así románticamente también es un arte, ¿cierto? Decía Sir William Osler que es el arte de la incertidumbre. Pero más allá de las habilidades pues, técnicas y científicas que un médico tenga, la habilidad más valiosa me parece la empatía, y es poder conectarse con el otro, poder pues saber que estar enfermo es una cosa difícil. Quizás sea algo, no sé, oiga, me fracturé un brazo, listo, vamos a solucionarlo y todo sale bien. Pero muchas veces hay patologías pues terminales que no tienen solución, y la capacidad de empatizar con el otro, la capacidad de acompañarlo en ese proceso de salud, de enfermedades, pues es el recurso más valioso que uno tiene como médico. El problema es que uno empieza a despersonalizarse mucho. Quizás por la rutina, quizás por la exigencia asistencial a la que nos sometemos los médicos, empezamos a desconectarnos de nuestros pacientes, empezamos a desconectarnos de los sentimientos, de las expectativas de estas personas, y empezamos a verlo como, ay, llegó Twitter consulta, qué pereza, ay. Y pues yo creo que vale la pena que nos replanteemos eso, por qué hacemos lo que hacemos. Dos preguntas un poco por el chisme. ¿Cuál ha sido tu mejor y peor PSMMRC? Y la otra es, ¿cuál ha sido tu IAS más y menos favorito? A ver, el MRC más alto que tuve fue el de sistema cardiovascular. Así por chicanear me saqué 5. Entonces, evidentemente estaba muy contento en cuarto semestre. Mi peor MRC, neuro. Les cuento hoy el chisme. En neuro saqué 3.1 en ese MRC. No sé, cosas de la vida. ¿Y cuál ha sido mi IAS menos favorito? Eh, ginecología. Sistema reproductivo no me gustó. ¿Cómo abordar un tema en medicina? ¿Cuáles son esas fuentes que usas, que siempre tienes ahí abiertas? Si te dicen para mañana tienes que preparar este tema, ¿qué es lo que haces? Ustedes van a darse cuenta que eso cambia mucho dependiendo del nivel de formación en el que uno esté. Entonces, inicialmente, cuando uno está en los primeros semestres, quizás los libros son la primera fuente de información. Sin embargo, pues más adelante uno se va dando cuenta de que los libros están 5, 10 años desactualizados, y lo que toca hacer para uno aprender bien algo, al menos a la luz de la evidencia, es empezar a buscar artículos, y no cualquier tipo de artículo. Entonces, quizás las primeras fuentes pueden ser libros, textos,
Luego, revisiones narrativas también son muy buenas, pero cuando uno quiere aprender bien un tema, pues uno tiene que empezar a hacer una muy buena búsqueda de la literatura, empezar a interpretar estudios, empezar pues a coger partecitas de cada fuente y construir uno mismo la respuesta a la pregunta que nos está haciendo. Entonces, para empezar siempre los libros, pero eventualmente buscar buenos artículos, buenos estudios es lo más valioso cuando uno quiere aprender un tema. ¿Qué es lo mejor de ser tutor? Bueno, ser tutor es algo muy importante, no solo pertenecer al programa de tutores para, sino en general la docencia. Nosotros que somos la nueva generación de médicos somos una generación diferente. Primero porque el paradigma pues nuevo que nosotros tenemos es un paradigma muy molecular. Quizás nuestros profesores vienen de una escuela un poquito más anatómica, la clínica, pero pues desde los 90 y de aquí en adelante el auge de la biología molecular y de la genómica y de este tipo de áreas de la medicina pues ha cambiado el paradigma de la forma en la que nosotros tenemos que entender la medicina. Entonces, primero somos una generación de médicos un poquito más moleculares y la idea es cada vez más traer esto a la clínica y a nuestros pacientes. Pero además de este nuevo paradigma, pues un médico debería hacer tres cosas. Un médico debería hacer clínica, entendiéndose clínica como pues el área a la que uno se quiera dedicar, si es cirugía, si es radiología, ¿cierto? Dedicarse pues a esta parte clínica de la medicina, pero un médico también debería hacer investigación y docencia, y son cosas pues adicionales precisamente de nuestra generación, sobre todo la investigación. Ser médico es ser docente. Ustedes cuando sean estudiantes van a tener estudiantes más pequeños a quienes enseñarles. Cuando sean internos van a tener estudiantes, cuando sean internos especiales van a tener internos, cuando sean residentes van a tener sus internos, cuando sean especialistas van a tener sus internos. Entonces ser docente es quizás una parte intrínseca de la medicina y por eso es muy importante que aprendamos cómo enseñar. Hay buenos y malos profesores, hay pues varias formas de saber más o menos uno en qué tipo de maestro quiere convertirse para sus compañeros, pero pues ser docente es algo muy valioso. Y dentro de este marco grande del médico slash docente, cosas como el programa de tutores pares hacen que uno empiece a fijar este perfil y empiece a adquirir muy buenas herramientas para uno saber cómo enseñar. Entonces, yo empecé a involucrarme en la docencia antes de ser tutor par, porque me presenté al programa de tutores pares y no pasé. Y entonces le dije al profesor de anatomía de ese momento, profe, a mí me gustaría pues volver a sus talleres y aprender. Y me dijo, no, pero ¿volver a qué? Más bien ayúdeme usted a dar los talleres. Y al principio, pues, claro, la pena, y yo cómo enseño esto, yo cómo hablo. Luego, después, con el tiempo, uno empieza a inventarse estrategias, inventarse formas de contarle las cosas a los demás y eventualmente entrar al programa de tutores pares como tutor del sistema nervioso, pues fue una experiencia muy bonita. Cada vez más uno aprende más cosas, primero sobre el área de la que uno está enseñando, pero luego también sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cosas como la repetición, por ejemplo, entre más uno repite algo, pues más se le queda. Y eso tiene evidentemente bases sinápticas, neuronales. Cada vez que ustedes aprenden algo nuevo se crea una nueva conexión y si ustedes nunca más lo vuelven a hacer, pues esa conexión se pierde, una poda sináptica. Pero cuando uno es docente y cuenta y cuenta y cuenta las cosas, pues ese conocimiento se consolida. Y además, pues uno también descubre de qué formas uno puede hacer que los demás también adquieran ese conocimiento. Entonces el programa de tutores pares y en general el ejercicio docente en la medicina es algo, pues algo muy bonito. Sí, Juan Pablo. ¿Qué consejo le das a alguien que quiere ser tutor tanto a la hora de serlo como a la hora de realizar la entrevista? Bueno, cuando uno es tutor par, cada persona pues tiene sus propias formas de hacer las cosas. Yo solo puedo hablar a partir de mi experiencia y recuerdo mucho que cuando fui tutor par por primera vez quería contarle al mundo todo lo que sabía. Entonces, vea, yo me aprendí todo esto y empezaba a hablar y hablar y pues realmente no hacía una reflexión de si lo que estaba enseñándole a mis compañeros, a mis pares, estaba haciéndose de una forma correcta o no. Entonces, más adelante fue una reflexión que empecé a tener y es, yo
sí, cuál es mi fin realmente, cómo quiero yo que mis compañeros aprendan esto, por qué quiero que lo aprendan. Y son cositas pues que la experiencia le va enseñando a uno, sobre todo porque no todos aprenden de la misma forma. Entonces, saber que a ti no te sirve que yo me pare y me ponga a hablar una hora de un tema, pero de repente te sirve que te haga preguntas, que tenga un contacto más directo contigo o que te envíe fuentes y tú mismo leas, pues preguntarse cómo cada estudiante aprende es quizás el ejercicio más valioso. Eso en cuanto a, digamos, cómo ser tutor par. Cada uno encontrará sus propias estrategias pedagógicas. Hay muchas estrategias pedagógicas. La tradicional es pues el paternalismo de yo pararme, yo soy el profesor, pero nosotros, sobre todo los estudiantes de medicina que tratamos de hacer docencia, cada vez nos enfocamos bases al constructivismo y es aprendamos juntos, discutamos este tema para que ustedes mismos lleguen a esas conclusiones. ¿Y cómo convertirse en tutor par? Quizás la perseverancia y la experiencia son dos cosas muy importantes. Con perseverancia me refiero a, oiga, me presenté y no quedé, no volver a presentar. Pues no, vuélvase a presentar el próximo semestre o el próximo y sea constante. Y en cuanto a la experiencia, pues hacer cosas de formación continua más allá de haber cursado la asignatura también es algo muy importante. Hoy en día el conocimiento está a un clic de distancia, entonces aprender algo nuevo pues está al alcance de cualquiera. ¿Cuántas veces te presentaste para ser tutor? ¿Cuántas pasaste? Me presenté la primera vez cuando terminé cuarto semestre y no quedé. Entonces me presenté la segunda vez a la misma asignatura que fue sistema nervioso y en ese momento quedé. El siguiente semestre me presenté de nuevo sistema nervioso y no quedé en otra asignatura que se llama sistema musculoesquelético de cuarto semestre. La siguiente vez me presenté a sistema nervioso y esa vez quedé. Entonces fueron los 3 semestres en los que fui tutor de corrido. Pero ya luego en clínicas pues me presenté, digamos, en séptimo. Me presenté a neuro, me presenté a sistema respiratorio, me presenté a varias cosas y no quedé en ninguna. En octavo me presenté otra vez a varias asignaturas y en ese momento quedé bioquímica para noveno. Luego de noveno a décimo no me presenté en nada. Luego me presenté nuevamente y fui tutor del sistema nervioso el semestre pasado y ya, digamos, esa fue mi experiencia con el programa. ¿Podrías contarnos alguna experiencia que te haya marcado, que recuerdes con mucha fuerza en el pregrado? Recuerdo mucho una paciente, estaba chiquito, estaba en quinto semestre, y íbamos a las rotaciones pues, de semiología de la universidad. Y entonces esta paciente era la paciente que me tocaba revisar. Entonces cada estudiante iba, revisaba a su paciente pues, por la práctica de semiología y volvía con el doctor y le contaba. Entonces yo fui a revisar a mi paciente, fui con el doctor y era una paciente adulta mayor, súper tierna. Y entonces molestaba y yo, ay, pero qué doctor tan joven, no sé qué, y uno se reía. Entonces fue un contacto chévere, como, oiga, qué chévere los pacientes. Y luego salimos del cuarto y me dice el doctor, no, esta paciente es terminal. Y yo, ¿cómo así? Sí, se va a morir. Tiene un cáncer que no es operable y se va a morir. Y yo, uy, bueno, qué difícil. Entonces luego seguí la parte de presentar pues a los pacientes. Nos sentamos con mis compañeros y cuando llegó el momento de presentar a mi paciente, yo solo podía pensar como esta señora va a fallecer y no hay nada que podamos hacer y me puse a llorar. O sea, estábamos presentando a los pacientes y a mí se me quebró la voz, se me vinieron las lágrimas. Me sentí muy tocado por eso, por el fin de la vida, por el ejercicio de la medicina en estos escenarios. Y fue pues quizás la primera vez que empecé a plantearme qué es lo que hacemos los médicos. Sí, no siempre podemos curar, entonces, ¿de qué forma podemos ayudar a las personas? Esa, pues digamos, una experiencia fuerte, humana. Y una experiencia académica impactante fue rotar en otro país, específicamente en el Reino Unido, en una rotación que hice de neurología. Y me acuerdo que yo jamás me había pues planteado salir del país. Mi plan era, me voy a quedar acá en Colombia, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro.
y eventualmente un doctor allá del Reino Unido me dice, oiga, acá necesitamos gente como usted, necesitamos médicos, véngase al Reino Unido, o váyase a Estados Unidos, o amplíe sus fronteras, no sé qué. Y pues fue muy inspirador porque empecé a pensar en salir a Estados Unidos, en irme al Reino Unido, en irme quizás a otros países de Latinoamérica y ver la medicina pues más allá de lo que conocemos, sobre todo porque pues, la medicina es universal y es muy inspirador uno pensar en qué clase de médico podría ser si hago esto o lo otro y sentirse muy apasionado por eso, por crecer, por aprender, por hacer cosas nuevas. Entonces, digamos, esas son dos experiencias pues grandes para mí. Uno es la parte humana y otro es la parte académica, la parte de la pasión, de soñarse siendo. Gracias, Juan Pablo. ¿Qué consejo le puedes brindar a las personas que nos ven y que buscan tener una experiencia como esa que tuviste de rotar en otro país? A mí un amigo residente de neurocirugía en ese entonces, ya neurocirujano, me dijo que cuando uno toca 10 puertas, pues al menos una se abre. Y en mi caso en particular, pues por ejemplo, la rotación que hice del Reino Unido o las cosas, digamos, chéveres, entre comillas, que he hecho no han sido propiamente por mí, no han sido porque yo diga, no, es que yo, mejor dicho, sino han sido porque me he encontrado con personas que creen en mí, creen en el valor de mis sueños, y pues son esas personas que uno lo orientan, lo guían, lo inspiran. Recuerdo que cuando pasé por medicina interna me gustó mucho cuidado crítico, entonces yo decía, ay, no sé qué hacer con mi vida, y descubrí que existe el cuidado neurocrítico, y dije, bueno, ¿cómo llega a hacer esto en la vida? No tengo ni idea. Y entonces yo busqué en internet, yo dije, bueno, vamos a buscar, sí, quién en Colombia se dedica a eso, y encontré un profe, y tenía un libro y toda la cosa, y le escribí. Como sea, me conseguí el correo de él y le escribí, doctor, vea, yo soy Juan Ávila, estoy en séptimo semestre, tengo un interés muy especial en la neurocirugía del cuidado crítico, y yo quiero saber, yo le pregunté, yo quiero saber yo cómo puedo llegar a eso. Pues en ese momento le pregunté eso y lo que él me respondió fue, pues Juan, venga a rotar conmigo. Yo no me esperaba eso y pues me fui a rotar allá con él. Él luego me dijo, oiga, métase a mi semillero y publiquemos. Y me metí al semillero y empecé a trabajar en investigación. Luego me dijo, oiga, ¿por qué no se va a Estados Unidos? Oiga, hay una rotación en Cambridge. Entonces, pues, no fue particularmente por algo que yo hiciera, sino fue porque traté de buscar el escenario, traté de conectarme con personas relacionadas a ese campo y pues fueron personas con corazones muy bonitos que empezaron a guiarme y a direccionarme hacia las cosas que podía hacer. Lo del Reino Unido, por ejemplo, fue gracias a una rotación, una pasantía que hice en investigación en ciencias básicas con el doctor Patarroyo Hijo, allá en el FIDIC. Y me acuerdo que eso fue, yo estaba en segundo semestre en un semillero de bioquímica y mandaron un mensaje por WhatsApp. Están dando unas becas para una rotación en el FIDIC. Y yo, ay, yo quiero, pum, y mandé, listo, becado, y se va a hacer la pasantía en el FIDIC con el doctor Patarroyo. Y muchos años después iba yo caminando y me lo encontré. Doctor Patarroyo, ¿cómo está? Me digo, ¿qué hubo? Al fin se va a dedicar a la inmunología. Y yo, no, profe, realmente no. Bueno, hombre, ¿qué le gusta? Doctor, a mí me gusta las neurociencias. Y yo, oiga, lo invito a almorzar. En ese momento yo, listo, profe. Y estábamos almorzando y él hizo una llamada y me pasó el teléfono. Y yo, aló, ¿quién habla? Me habló un doctor. Aló, ¿con Juan Pablo Ávila? Y yo, sí. ¿Cómo está? Habla con el doctor Javier Vicini, yo soy neurólogo vascular acá en el Reino Unido y me está contando acá mi amigo que a usted le gusta la neurología. Yo, sí, doctor, sí me gusta. Oiga, mándeme una hojita de vida. Yo le mandé la hojita de vida, pues como él me dijo el correo, y de repente me llegó otro correo de una persona que decía como, hola, yo soy tal persona, soy de recursos humanos del Manchester Center for Clinical Neuroscience, quisiera saber si me puedes mandar un certificado de tus notas, un montón de cosas, y quieres rotar acá. Y pues yo mandé todo eso, fue un proceso larguísimo. Me acuerdo que estaba rotando un gineco y tenía que sacar la visa para el Reino Unido, tenía que tomarme un montón de anticuerpos de vacunas, tenía que hacer un montón de cosas. Yo decía, qué estrés, pero eventualmente todo salió. Me fui para allá a hacer esa rotación en neurología y pues fue algo que no estaba buscando, fue porque una persona con un corazón muy grande dijo, usted le gusta la neurología, yo conozco un neurólogo y lo voy a ayudar. Entonces, pienso que es eso, es tocar muchas puertas, es mostrar
mucho interés, pues es soñar en grande, decir, me quiero ir a hacer tal cosa, bueno, lo voy a hacer, ¿cómo lo hago? Qué chévere, en verdad. Es una experiencia, bueno, tremenda. La siguiente pregunta es, ¿has tenido momentos frustrantes en la carrera? ¿Cómo los has manejado de pronto con esto mismo? Sí, sí, claro. Bueno, principalmente cuando estaba en octavo semestre, en ginecología, de hecho, volvemos al tema de la ginecología, pero pues me acuerdo que yo me levantaba a las 4:30 de la mañana para llegar al hospital a las 6 y salí al hospital como a las 7 de la noche y eso era súper lejos y llegaba a la casa como a las 9 después del trancón, leía lo que podía, me volvía a acostar y pues yo sentía que la vida se convertía en una rutina y entonces los turnos y la lista fue tal el punto de estrés que yo salía a vacaciones y yo me levantaba en las noches diciendo la lista a los pacientes, las interconsultas. Ay, no, ya estoy en vacaciones. Y pues son momentos duros en los que uno dice, ay, ¿será que esto sí es lo mío? ¿Será que no debí haber estudiado otra vaina y estar pues durmiendo 8 horas y teniendo un horario laboral? Pero pues precisamente lo que diferencia cualquier actividad humana es la motivación y es la pasión con la que uno hace las cosas. Entonces siempre que ustedes se enfrenten a un reto nuevo en la medicina, pues siéntense un segundo y piensen yo por qué estoy haciendo esto, ¿sí? Yo quiero ser médico, ¿por qué o para qué? ¿En qué me proyecto? La ginecología es difícil, pero ay, tengo que aprender ginecología o detesto la medicina interna, qué aburrido, pero pues lo necesito para ser médico. Entonces eso diferencia cualquier actividad humana, la motivación. Hay una persona que se aprendió todos los números de pi, pues no todos porque son muy infinitos, pero se aprendió yo no sé cuántos mil primeros números del número pi de memoria, pero lo hizo a través de la música. Él convirtió cada nota de pi en una nota y él era músico y entonces aprendió la canción porque le gustaba la música y así entonces él tocaba el piano y decía de memoria todos los números de pi. Y ese es un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer las cosas de forma mecánica, de forma autónoma, o podemos hacerlo pues a partir del principio de asombro, de motivación, de decir, oiga, qué chévere, ¿sí? Qué chévere ser médico y atender un parto y traer una vida al mundo, o qué chévere, listo, mi estilo de vida es un poco difícil, voy a ver de pronto qué puedo cambiar para sentirme más a gusto, pero pues siempre tratar de encontrar las cosas buenas en lo que uno hace. Y si uno no encuentra nada bueno, pues preguntarse, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Gracias, Juan Pablo. En tu vida profesional, ¿a dónde te gustaría llegar? Bueno, tengo muchos sueños, muchachos. Sí, soñar es muy chévere. Yo los invito a que sueñen muchísimo, a que sueñen en grande, porque pues no hay nada más bonito que uno proyectarse y decir, yo quiero hacer esto, esto y esto. Yo personalmente, eh, ahorita terminando el pregrado, pues hay muchas cosas que no he decidido. Eh, por ejemplo, la Universidad del Rosario tiene una maestría en educación, me encantaría hacerla. Eh, en el Reino Unido vi una maestría en neurociencia clínica, me gustaría mucho hacerla. Quiero hacer una residencia en neurocirugía, me gusta la bioética, me gusta la epidemiología, me gusta la investigación. Entonces, pues, son muchas cosas a las que quisiera dedicar mi tiempo, pero profesionalmente yo quisiera ser neurocirujano y quisiera dedicarme a la neurocirugía pediátrica y especialmente a los tumores. Digamos, ese es mi sueño. Si ustedes me preguntan dónde te ves tú de aquí a 10 años, quisiera ser neurocirujano pediátrico oncológico. ¿Cómo organizas tu tiempo en este momento con todo lo que tienes que hacer? Bueno, es difícil. Digamos que el tiempo, muchachos, pues es un recurso muy valioso. Y muchas veces por ser, pues, ay, no, qué chévere hacer cosas, he cometido el error de meterme en más cosas de las que puedo hacer y ha sido algo que a lo largo del pregrado ha sido recurrente. Así que primero, antes de responderte la pregunta, quiero aconsejarles que valoren mucho su tiempo, que no se comprometan a más cosas de las que pueden hacer y que cuando tengan muchas cosas por hacer siempre prioricen, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? ¿A qué tengo que dedicarle mi tiempo? Porque su tiempo es valioso. E insisto, no solo hablo de medicina, su tiempo es valioso para dedicárselo a su familia, su tiempo es valioso para, no sé, salir hoy sábado en la noche a hacer algo. Entonces, pues hay que priorizar las cosas en la vida. Yo, por ejemplo, ahorita estoy con un proyecto personal de docencia que se llama Academia de Neurociencia. Es un proyecto que venía manejando cuando estaba haciendo mi MSP en investigación en neurociencia, entonces pues el ritmo era totalmente diferente. Yo me podía sentar
todo un día a tener clases con estudiantes y al siguiente día dedicarme a mis proyectos de investigación. Y de repente empieza el internado, que es pues un momento de la vida en la formación de nosotros los médicos en los que uno tiene que estar pues 24 horas, 7 días a la semana comprometido con la rotación. Entonces, pues organizar el tiempo a veces es difícil. Lo que yo he hecho estos días, pues estos meses, es saber qué tiempo cuento, saber que si yo estoy en un posturno, en un preturno, de pronto puedo dedicarme a ciertas cosas. Hagan cronogramas, cuando se vayan a acostar a dormir, piensen qué tengo que hacer yo al siguiente día. Eso mejora su sueño, su calidad de sueño, porque ustedes no están estresados pensando en el siguiente día, sino que ustedes ya se programaron en las cosas que van a hacer, en qué momento los van a hacer y pues trazarse objetivos realistas de eso. Lo mismo en las mañanas, tengan rutinas. Las rutinas son muy importantes para que uno sea más eficiente, para que uno esté más contento, para que uno sienta que le rinde el tiempo. ¿Y cuál es tu propósito antes de finalizar el pregrado? Quiero ser buen médico general. Quiero aprovechar mucho las rotaciones de internado, quiero sentirme seguro de cómo definir a los pacientes, porque pues ustedes se van a dar cuenta de que la figura del médico general es algo muy difuso. O sea, ¿qué hace un médico general? Por ejemplo, en Estados Unidos no existe la figura del médico general. En Estados Unidos tú terminas tus 4 años de medicina, tu doctorado en medicina, y te presentas a una residencia y empiezas tu programa de residencia y eventualmente te dedicas a una sola cosa. O sea, no existe el médico general. En el Reino Unido existe la figura del GP, el General Physician, pero eso también es un posgrado. Tú terminas medicina, haces una serie de cosas pues muy parecidas al rural que nosotros hacemos y luego empiezas tu programa de especialización. Entonces, incluso los médicos generales del Reino Unido, que son los GPs, también estudiaron, hicieron una especialización, algo muy análogo a lo que para nosotros es la medicina familiar. Pero entonces llegamos a nuestros países latinoamericanos y bueno, ¿qué es un médico general? ¿Qué debería ser? Hace unos 60, 70 años un médico general tenía que saber de todo. Un médico general tenía que ser un internista, cirujano, ortopedista, pediatra, ¿cierto? Pero entonces empiezan a abrirse programas pues, de especializaciones acá en Colombia. Las personas empiezan a decir, bueno, yo me dedico a esto, usted coja lo otro, incluso hay límites difusos entre eso, porque hay especialistas que dicen, usted no debería hacer eso lo debo hacer yo. Y entonces los médicos generales o la figura de nosotros los médicos generales queda ¿a qué? ¿Qué hago yo? Remitir. Sí, este paciente es oftalmológico, lo va a remitir a oftalmología. Este paciente es un niño, lo va a remitir a pediatría. El problema de eso es que hay 4.000 médicos que se gradúan cada año, solo 1.000 entran a un programa de residencia, entonces evidentemente no hay muchos especialistas en nuestro país, hay menos especialistas de los que se necesitan. Y si además el médico general está mandándole todo a los especialistas, entonces el paciente tiene la cita en 3, 4, 6 meses, porque el especialista tiene muchos pacientes para ver. En ese orden de ideas, ser médico general debería significar algo, debería significar la capacidad de ser resolutivo, de saber yo cuándo necesito la ayuda de alguien con más conocimientos que yo y cuándo es un problema que yo puedo manejar. Y así pues el sistema de salud de Colombia mejoraría mucho. Si yo descongestiono urgencias, si yo descongestiono consulta externa, si yo empiezo a tener más autonomía en mis decisiones, pero pues eso es difícil porque no depende solo de nosotros, sino pues, de un sistema en el que estamos embebidos donde la pregunta sigue siendo muy difusa. ¿Qué hace un médico general? No sé, depende de lo que trabaje. Entonces mi objetivo personal ahorita es pues sentirme seguro como médico general, salir, conseguir algún trabajo, digamos, esa es la idea. Y obviamente dentro de eso pues hay muchos más planes enfocados hacia lo que quiero hacer profesionalmente. Gracias, Juan Pablo. Y con respecto a las personas con las cuales has tenido la oportunidad de rotar, ¿cómo ves ese hecho de ser médico general? ¿Cómo ves la media? ¿Es prometedora? No, no tanto. Pues vengan, yo les cuento una historia porque cuando yo estaba en octavo, noveno de bachillerato, yo le dije a mi mamá, mami, quiero ser médico. Y entonces mi mamá me llevaba a consulta con los médicos y ustedes saben cómo son mamás. Mi hijo quiere ser médico, le decían los doctores. Y muchas veces la respuesta a esos médicos generales era, no, pero ¿por qué? Si no, no estudies eso, qué pereza. Entonces uno veía mucha frustración por parte de los médicos generales. Y luego yo en 11 también debatiéndome qué hago con mi vida. Fui a ver un familiar lejano que es cirujano cardiovascular. Y él feliz de la vida me dijo, la medicina es lo máximo, soy el hombre más feliz de la vida. Me contó que es un ritmo de vida diferente y bueno, es una reflexión que les comparto a ustedes. Él me dijo, cuando yo salí del colegio
y decidí estudiar medicina, mis compañeros que estudiaron otras cosas empezaron su vida mucho más tempranamente que yo. Entonces consiguieron trabajo, consiguieron aumento, se casaron, compraron su carro, empezaron a construir su vida, y eso no me pasó a mí, me decía este familiar lejano, mi tío. Me decía, yo tenía 30 años, era residente de cirugía general, vivía con mis papás, sí, no tenía sueldo porque en ese momento a los residentes no les pagaban. Afortunadamente ahora pues les dan un reconocimiento económico, pero lo que me dijo mi tío es que fueron años muy frustrantes para él como profesional, pero pues eventualmente él terminó cirugía general, empezó su fellow en cirugía cardiovascular y bueno, a partir de ahí pues obviamente la vida del especialista es un ritmo diferente, sobre todo la vida del supra especialista. Entonces obviamente depende a quién le preguntes. Ser médico en Colombia es difícil, ser residente en Colombia es difícil. Me acuerdo que en el Reino Unido el día empezaba a las 9 a.m. y entonces uno llegaba a las 9 a.m. y todos tranquilos, bien peinados, no sé, no era un ritmo de vida estresante. Los residentes, ese era su trabajo, ellos tenían su sueldo, ellos no estaban pagando pues por formarse, sino que ser residente, o allá les dicen los registrar, eso era su trabajo, ¿cierto? Pero aquí en Colombia, pues ser residente es muy difícil, ¿cierto? Hay que pagarle un montón de plata a estas universidades para formarse, los turnos, la carga asistencial, la carga académica. Entonces, muchas veces el mensaje que tú puedes recibir por parte de muchos médicos es un mensaje negativo, es un mensaje, esto no me hace feliz. Y quizás el médico especialista o el superespecialista te va a decir, no, esto vale la pena, esto es chévere. Y yo creo que ese es un mensaje que más que decirnos ser médico general es horrible y ser especialista es chévere, lo que debería decirnos es, pues sería ideal cambiar la forma en la que funcionan las cosas aquí en el país. No sé, veamos otros sistemas de salud, veamos otras posibilidades, que quizás ser médico general de repente sea una opción atractiva, ¿cierto? Obviamente no es así, obviamente hay muchas personas que aman lo que hacen sin importar a qué se dediquen y pues ese es el colectivo imaginario al que quisiéramos llegar, que nos encontráramos ustedes y yo de colegas en unos años y nos sintiéramos muy conformes con nuestra profesión, pero pues vivimos en un contexto muy difícil. Muchos amigos me decían ahorita que salieron, no, yo no quiero ir del país, estoy mamado, me parece una injusticia. Eh, entonces, pues, digamos, esa es la percepción que tengo por ahora, eh, pero pues la idea no es acomodarnos a las cosas, sino ir allá y hacer lo posible por hacerlas mejores. Entonces, pues es una invitación para ustedes, para los que estén viendo el video, para mis compañeros, y es no nos conformemos pues con lo que nos ofrecen, sino intentemos hacer que las cosas sean mejores, que ser médico sea pues mucho más chévere. Digamos, con todos estos proyectos que venías manejando, cómo organizabas tu tiempo antes de la pandemia, pues afortunadamente ya estamos volviendo un poquito a la normalidad. ¿Cómo te trató el año pasado la virtualidad? Yo les cuento que me encantó. Yo no sé ustedes, además porque ustedes son una generación muy interesante y es la generación que empezó a formarse profesionalmente en todo este contexto de virtualidad, de pandemia y pues me causa mucha curiosidad porque siento que es algo importante darse cuenta que podemos aprender muchas cosas desde una pantalla. Tiene cosas buenas, cosas malas, obviamente la práctica es muy importante, pero a mí particularmente me gustó mucho. O sea, me gustó tanto que de repente tenía mucho más tiempo, decidí estudiar otra cosa, estudié, digamos, profundicé en un hobby, pues aparte de la medicina que me gusta, que es el deporte, y estudié durante un año un programa para ser entrenador personal. Lo hice pues como, ay, qué chévere aprender sobre esto. Pero pues es algo que quizás no hubiera podido hacer en el ajetreo cotidiano del día a día antes de la pandemia. Entonces siento que este cambio en el paradigma de educación que estamos viviendo ustedes y yo, y ustedes más que yo porque están pues todavía poco a poco acomodándose a volver a las clases, a volver al aula, pero que en los últimos semestres ha sido su cotidianidad. Pienso que es una oportunidad, pienso que es una oportunidad para replantearnos la forma en la que hacemos las cosas, para descubrir otros intereses. Así que a mí me gustó mucho y aprendí mucho. ¿Cómo fue ese proceso de los amigos en la universidad y la relación también con el grupo de estudio? ¿Cómo fue tu grupo de estudio? ¿Qué tan importante es? Yo he hecho muy buenos amigos en la universidad, pero hay algo
pues que teníamos en común en general, y es que estas amistades han surgido en torno a la academia. Entonces, me acuerdo que mi grupo grande de amigos lo hice porque participé en un concurso que era para escoger un equipo que iba a ir a la Universidad ICESI, a un concurso de neurociencia. Y yo quedé pues con unas personas que yo no conocía o que tal vez había escuchado, pero luego de convivir, de estudiar juntos, de aprender, son amigos que conservo y quiero muchísimo, y que sé que pues seguiremos siendo amigos durante muchísimo tiempo más. Les cuento particularmente de uno de esos amigos porque pues tiene una historia muy bonita y un mensaje que a mí me gusta mucho, y es que yo no lo conocía, se llamaba Leo. Entonces ganamos el concurso de neurociencia y bueno, mucho gusto, Leo. Entonces luego me enteré, íbamos en el avión, ¿cierto? Hacia Cali, hacia la universidad, dice así. Estamos jugando ¿Quién quiere ser millonario? Y él dijo, yo fui a eso. Y yo, ay, tan chistoso, pensé que era un chiste. Y me dijo, en serio, yo fui a ¿Quién quiere ser millonario? Entonces llegamos al hotel de Cali, y Leo me contó su historia. Me dijo, yo tengo 28, 29 años, ahorita soy interno, pero yo estudié otra cosa antes de medicina, yo estudié educación física. Entonces me mostró el programa de ¿Quién quiere ser millonario? Y en ese programa pues salía él así responder todas las preguntas y ¡pum! Ganó tantos millones y tantos millones. Y en medio de la pregunta, el presentador, que creo que se llama Pablo de la Serna, aunque ya no, ¿Quién quiere ser millonario? No sé si lo conozcan, pero el presentador del juego le dice, bueno, Leo, ¿usted estudia educación física? Sí, yo estudio educación física. Ok. ¿Y usted quiere ser médico? Le pregunta el presentador. Sí, yo quiero ser médico. Entonces le dice este hombre, oiga, ¿y no se le está haciendo como tarde? Imagínense, le dice, ¿no se le está haciendo como tarde? Y Leo responde eso en ese video, está en YouTube, incluso si lo quieren ver. Leo llega y responde, yo no creo que se trate del que llegue antes, yo creo que se trata del que llega mejor. Y claro, ahí todo el mundo aplaudió, sonó la musiquita de ¿Quién quiere ser millonario? Y a mí eso me pareció muy inspirador, me pareció muy chévere, esa filosofía de no más afán, no más es que yo quiero, es que tengo tantos años, quiero terminar, sino hacer las cosas uno por gusto, uno por competir con uno mismo y no con los demás, o con los tiempos de los demás, o con las expectativas de los demás. Entonces, en conclusión, sobre los amigos, los mejores amigos que yo he hecho en la carrera, los he hecho en torno a eso, a pasiones y a intereses en común. Bueno, la siguiente pregunta es un poco salida de esta línea y es, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué tan importante consideras estos espacios? ¿Los tienes bueno? La respuesta aquí es importante, muchachos, y precisamente eso ha sido parte de mi cambio pues a lo largo del pregrado, y es que durante los primeros semestres, como les dije, la medicina era el centro de todo. Entonces yo andaba de aquí para allá con mis flashcards y estudiando y pensando en la medicina, y me di cuenta, y creo que es pues una reflexión en conjunto con las personas a medida que uno va pasando por la carrera, que la medicina no debe ser el centro, que tener espacios diferentes es muy importante, que tener hobbies es muy valioso. Yo particularmente me gusta mucho la música, entonces me encanta tocar la guitarra, me gusta mucho cantar, me gusta mucho el ejercicio, me gusta mucho la literatura, me encantan los videojuegos. Entonces pues yo trato de sacar esos espacios aparte del ajetreo del día a día, de las rotaciones, de las actividades académicas, porque son cosas chéveres por hacer. Uno poder, digamos ahorita estoy en la casa de mi mamá, me vine el fin de semana pues a visitarlos, uno poder venir a runcharse con la familia un fin de semana entero, pues son cosas importantes, no todo es medicina. De hecho, la medicina es solo un área pues de la vida, y hay muchas otras áreas para explorar, para conocer y para crecer como persona. Genial. Con respecto a eso, ¿cuál es tu libro y película favorita? Oye, me encanta el cine, tengo una hermana que estudia cine, así que nos la pasamos viendo películas. Y pues también me gusta mucho la literatura. Les cuento que de hecho el cine y la literatura fueron una de mis mayores inspiraciones para estudiar medicina, no por la medicina en sí misma, sino por lo que les contaba del cerebro. Entonces recuerdo mucho una película cuando yo tenía 13, 14 años, que se llama El origen, de Christopher Nolan, y era una película sobre los sueños, y bueno, es una película de ciencia ficción muy interesante, pero me acuerdo que me mató. Yo decía, ¿qué es esto tan chévere? Me encanta el cerebro, me encanta la mente. Y en ese orden de ideas, pues hay muchas otras películas que les recomiendo, que seguramente les van a encantar, les van a parecer muy interesantes. En esa misma línea, Memento, es una película del mismo director sobre la memoria,
y nos muestra una persona que tiene un problema para crear recuerdos a largo plazo. O sea, solo puede crear recuerdos a corto plazo y se le olvida. Pero la película tiene una narrativa que nos muestra él desde diferentes partes andando de adelante hacia atrás. Entonces uno trata como de armarse pues el orden en la cabeza y resulta ser muy interesante. En libros me gusta mucho la literatura latinoamericana. Particularmente recuerdo mucho a un autor argentino que se llama Julio Cortázar. Entonces estaba yo en 11 leyendo un librito del que se llama Rayuela, y en uno de los capítulos el protagonista lee sobre una cosa que se llama la teoría química del pensamiento. Entonces imagínense uno estar leyendo pues literatura y de repente encontrarse con eso, con la teoría química del pensamiento, que dice que todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que somos, no son más que patrones como electroquímicos ahí rondando en el cerebro, y que es esto tan interesante. Entonces vean que eventualmente fue el arte un poco lo que me causó curiosidad por la ciencia, específicamente por el cerebro. Nos gustaría saber cómo concibes las notas y si ese proceso ha sido distinto. Antes era de una manera y hoy es de otra. Sí, como les dije, el primer error pues, que cometí yo personalmente, que espero que ustedes no cometan, es empezar a compararse con los otros. Entonces, ¿cuánto sacó Cristian? ¿Cuánto sacó Gabriela? ¿Cuánto sacó Cami? No, es que le fue mejor que a mí. Entonces no hagan eso, no se comparen con nadie. Sigan ustedes comparándose, pues que su única referencia sea ustedes mismos, que su único objetivo sea ser mejor que antes. Digamos, ese fue mi primer error. Luego, cuando ya dije no me voy a comparar más con los otros, voy a ser bueno por mí mismo, pues el siguiente error fue obsesionarme con las notas. Entonces, insisto, no se obsesionen con las notas. Con que, ay, saqué 5, saqué tanto, ay, no, es que esta pregunta la tuve mal y quiero que la cambie, quiero que me quede bien la respuesta y quiero... que pues ese no es el fin. No se estresen por eso, estrésense por aprender, estrésense por pensar, oiga, yo sé cuando llega un paciente con esto, sé cómo enfocarlo, sé cómo tratarlo. Entonces no piensen en el examen. Yo sé que seguramente es algo que les dicen muy a menudo y que quizás parece muy cliché, pero las notas no importan. Obviamente son un indicador pues importante del desempeño de uno, y si uno le está yendo muy mal, pues eso no, la respuesta no va a ser como, no importa las notas. La respuesta debería ser, bueno, vamos a ver por qué me está yendo mal. A lo mejor es mi método de estudio, o a lo mejor entiendo el tema, pero las preguntas pues se me complican. Pero que sea un proceso más autorreflexivo, más de tuve mal esto y nunca más se me va a olvidar en la vida. ¿Sí? Que ese sea el enfoque, pero gozarse la carrera, aprender mucho y no estresarse por eso. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar medicina y a alguien que ya, digamos que está hasta ahora comenzando? La medicina tiene algo muy particular. Es una discusión que he tenido, por ejemplo, con mis primos, con mis amigos que estudiaron otras cosas, que me dicen que son muy críticos de la educación. Dicen, uno en la educación universitaria le meten un montón de cosas que a uno no le sirven, y yo no uso nada de lo que aprendí en la universidad, y yo habría podido aprender lo mismo en un año. Pero pues en la medicina sucede que no. En la medicina sucede que todo el conocimiento parte de algo previo. Sucede que si yo no sé buena fisiología, buena farmacología o buena bioquímica, quizás no voy a tener el mismo grado de comprensión de las enfermedades y de la clínica y los tratamientos que les estamos dando a nuestros pacientes. Entonces todo en medicina sirve. Todo en medicina sirve desde el primer día de clase hasta el último día de clase, que pues en mi caso será ya pronto, porque pues el conocimiento es muy aplicable, es diferente a otras carreras. Entonces sean muy curiosos, apasionense mucho por lo que están aprendiendo, no se afanen pues por, ay no, a mí no me gusta la biología, quiero llegar rápido a cirugía y operar, porque todo lo que aprendemos pues tiene un fin. Y ya para finalizar la entrevista, ¿qué consejos nos das a nosotros, las personas que estamos en este Zoom, como estudiantes, y las personas pues que nos ven así sintetizado? Yo creo que la principal reflexión que yo quisiera dejar en ustedes es no perder la capacidad de asombro, no perder esa emoción, ese fuego que uno tiene cuando empieza a hacer las cosas, que lo guía a uno pues a seguir adelante. Sean empáticos con sus pacientes, no permitan que la rutina y la carga asistencial y lo duro que puede volverse a veces, pues les quite la sensibilidad hacia los pacientes, que los deshumanice. Porque, pues como les dije, eso es lo más importante, que uno pueda
conectarse con las personas y sentirse apasionado con lo que uno está haciendo. Entonces inspírense, lean, aprendan muchas cosas y siempre es lo mejor de ustedes, por sus pacientes y por ustedes mismos. Yo creo que con ese último consejo cerramos lo que es la entrevista. Nada más que agradecer por tu tiempo y por las respuestas tan completas, por regalarnos este espacio. Y de nuevo, pues, gracias. No, Cristian, Cami y muchachos, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo los quiero felicitar por esta iniciativa, por plantear espacios de discusión tan bonitos y tan necesarios. Así que espero que sigan entrevistando muchas más personas, que sigan planteando muchas más preguntas de interés para todos nosotros los estudiantes de medicina. Soy un fan de su canal, he visto ya sus 2 entrevistas, así que les deseo lo mejor en este proyecto tan bonito que tienen. ¿Cómo ha sido tu proceso en esto de la investigación, tu experiencia y qué consejo le darías a alguien que está empezando en esto? Yo me vinculé a un semillero de investigación en primer semestre, inicialmente por mi amor al conocimiento. Me gustaba mucho la bioquímica y mi profesora de bioquímica, que era la doctora Lila del Riesgo, empezó pues a decir que se habían ido a Cuba a presentar un proyecto de investigación con su semillero. Entonces inicialmente a mí eso me pareció muy chévere, no por algo en particular, pues era un estudiante de primer semestre muy impresionable, creo que en general todo en medicina me parecía chévere, pero le dije a la doctora, a mí me gustaría mucho ser parte del semillero, no entendía qué era un semillero, no entendía exactamente qué se hacía en investigación, pero pues me sonaba. En general uno, investigación, publicar, son cosas que a uno le suenan, no necesariamente porque uno las entienda cuando está en los primeros semestres. Entonces, pues la doctora me contó, mira Juan, estamos haciendo esto con este biomarcador, es nuestro estudio es tal, y todo me sonaba espectacular. Entonces dije, yo quiero ser parte de eso. Empecé a investigar entonces en segundo semestre. Me acuerdo que en un tiempo que yo sacaba extra, más allá pues de las actividades curriculares normales, y yo iba al laboratorio de investigación pues en ciencia básica, y yo hacía las cosas, ayudaba, estaba súper emocionado, yo decía qué chévere cuando esto salga y salga el artículo y salga mi nombre, y el experimento no salió. O sea, de un resultado ahí todo, entonces sí, como, ay, no, qué pereza. Bueno, qué embarrada. Luego entonces, cuando me gustó las neurociencias, me acuerdo, como les contaba, me parece chévere tener modelos a seguir. Entonces yo hice una búsqueda en Google, una búsqueda pues súper boba, pero en ese momento yo busqué en Google mejor neurocirujano del mundo. Yo quería saber quién era el mejor neurocirujano del mundo. Para mi sorpresa salió un colombiano. Decía, médico colombiano, mejor neurocirujano del mundo. Y yo, ¿cómo así? Y era un doctor que, por un estudio que hizo en neurocirugía funcional sobre un tratamiento para el dolor, se ganó un premio que se llama Mejor Neurocirujano Joven del Mundo, eso fue en el 2015 creo. Y pues en ese momento la impresión que tuve fue, él no es el mejor porque sea el que mejor opera o porque sea, sí, el que mejor le cae a los pacientes, sino porque es un proyecto de investigación que cambió muchas vidas. Y me di cuenta de que eso es un indicador muy importante en general. Un médico que investigue, una universidad que investigue, ese es uno de los indicadores que más pesa para hacer comparaciones objetivas entre el nivel de relevancia de las cosas que uno está haciendo, porque uno puede ser un muy buen médico, pero si uno no le está contando a los demás lo que uno sabe, si uno no está aportando cosas nuevas, si uno no se está haciendo preguntas de si lo que yo estoy haciendo es mejor o peor que otras intervenciones de mis pacientes, pues la verdad, sí, no, ese no debería ser el objetivo. Entonces la investigación es un área muy importante de ser médico, ya saben, dedicarse a hacer sus cosas, a la clínica, dedicarse a ser docente y también hacer investigación. Es una cosa muy, muy importante hoy en día, porque hoy en día la medicina que hacemos es una medicina basada en la evidencia. Hay muchas cosas que no sabemos, hay cosas que uno puede hacer por intuición. Yo creo que le voy a dar este medicamento porque me cuadra la fisiopatología que le sirva, pero qué tal que le sirva más no darle el medicamento, o qué tal que le sirva más darle otro medicamento, o qué tal que yo descubra una proteína que puede ser un nuevo blanco farmacodinámico para ese medicamento. Entonces la investigación en ese contexto es un área en la que nosotros, la nueva generación de médicos, pues tenemos que explorar, tenemos que dedicarle tiempo, y la posibilidad de vincularse a semilleros de investigación tempranamente es muy importante. Mi experiencia en investigación después de eso fue que me vinculé al semillero de neurociencia de la universidad.
Luego me vinculé al semillero de neurocirugía de la Universidad del Bosque, gracias al doctor que les comenté, pues que me ha apoyado desde muy tempranamente en la carrera, y empecé a trabajar con ellos, empecé a publicar con ellos, y eventualmente cuando llegó la hora de decidir el módulo selectivo de profundización, yo me sentía muy apasionado por investigar. Es todo y algo que me apasiona mucho, ser investigador es muy chévere. Así que yo escogí hacer eso durante un año. Escogí hacer un año de investigación donde aprendí investigación experimental en neurociencia básica. O sea, yo iba al laboratorio y hacía el Western blot y llenaba las bases de datos, pero pues también aprendí mucha investigación en clínica. Y eso es algo muy bonito que también nos pregunta la universidad, y sería muy chévere hacer ambas. Sería muy chévere ser un médico que investigue la parte de ciencias básicas y molecular, pero que también lleve eso a los pacientes y que también haga investigación en ciencia clínica. Así que, digamos, yo pienso que ese es el objetivo, poder ser un médico, pero también poder ser un investigador. Ese es el objetivo y esa es la invitación que les hago a ustedes, porque la ciencia se basa en eso, en curiosidad, en responder preguntas, en aportar cosas nuevas. Así que espero que investiguen mucho, espero que aprendan cómo se investiga y que, pues eventualmente, no sé, un día hay Camilo Guerra, Cristian Avellaneda, autores del artículo Mejores Médicos de Colombia de la Academia, no sé, alguna vaina así, porque, pues como les dije, soñar es chévere, plantearse objetivos es chévere.